pensé que lo lograría con más facilidad. Es una frase que escuchamos, ¿verdad? O que tal vez hemos dicho en nuestras vidas. Qué interesante es que cuando alguien más está al control de las cosas, ¿verdad? Se nos hace fácil enfrentar cualquier situación en la vida. Pero cuando las cosas están bajo nuestro control, ¿verdad? En veces nos ahogamos en un vaso de agua. Y es necesario entender, ¿verdad?, que no somos los primeros en vivir y experimentar este tipo de cosas. Allá en el libro de Josué, capítulo 1, el tema central del libro de Josué es: la posesión es segura si hay apego a la palabra de Dios. Entonces, si nos acercamos a Dios y realmente nos apegamos a su palabra, bueno, la posesión va a ser segura, va a ser fácil lo que tenemos que hacer. Entonces, para lograr salir de esta situación, cualquier situación en la que nos encontremos, para lograr salir de esta situación, necesito recibir la bendición de Dios, o la bendición que Dios puso en mis manos. Dice allí Josué: aconteció después, en el versículo 1 y versículo 2, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En ese momento yo me pongo a pensar, ¿qué estaría pensando Josué? Para él era fácil enfrentar la vida, para él era fácil enfrentar cualquier cosa sabiendo que estaba Moisés con él, pero una vez que la encomienda viene hacia él, ¿verdad? Me pongo a pensar, a lo mejor Josué, joven, diciendo, ¿cómo le voy a hacer? Si Moisés, con tanta experiencia, con tanto conocimiento, demostrando que Dios estaba con él en infinidad de veces, el pueblo fue rebelde ahora conmigo. Yo me pongo a pensar, a lo mejor pensó Josué de esa manera, ¿verdad? Y sucede que en veces hay problemas, situaciones, cosas que nos suceden en nuestras vidas, y nosotros somos los que tenemos que resolver la situación. Entonces necesito recibir la bendición. Al igual que Josué, muchos de nosotros tal vez nos encontramos o nos enfocamos en lo negativo de las situaciones, que no alcanzamos a ver la bendición que Dios ha puesto en nuestras manos. Nos enfocamos tanto en los problemas que sentimos, como decía al principio, sentimos ahogarnos en un vaso de agua. Sentimos que el problema es tan grande que no hay ni encontraremos solución. En Hechos capítulo 22, si ustedes recuerdan allá con los primeros cristianos, en Hechos capítulo 22, versículos 12 al 16, anótenlos. Algo bien interesante aquí. Pablo está relatando, ¿verdad?, su conversión. Y dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, noten lo que le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y Saulo de Tarso se quedó quieto. No era aquel Saulo valiente que salió en contra del pueblo de Dios, que luchaba por Jehová, que hacía las cosas por Jehová, pero cuando Cristo se le presenta y le dice: dura cosa te dar cosas contra el aguijón, se dio cuenta que estaba luchando contra él mismo, se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Bueno, cuando ya le toca la encomienda a él, y Dios le dice por medio de Ananías: esta va a ser tu encomienda de aquí en adelante. Fíjense el siguiente versículo. Dice: ahora pues, le dice Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué era lo que lo detenía a Pablo, verdad? Saulo de Tarso. Ya había visto a Cristo, ya había hablado con Cristo. Ananías viene y le predica el evangelio, y él todavía se queda como, ¿qué hago, verdad? Y a veces así nos quedamos nosotros.
Hay que recibir la bendición que Dios puso en nuestras manos. Hay que ver lo que vamos a hacer para Dios más que los problemas que nos vienen hacia nosotros. Él sabía que de la misma manera que él perseguía a la iglesia, iba a haber hombres que lo iban a perseguir a él. Él sabía que de la misma manera que él había apedrado tal vez y encarcelado a muchos cristianos, él iba a ser encarcelado y golpeado también. ¿Se ven ustedes? Él se enfoca en todo eso. Que Ananías le dice: hey, levántate y bautízate, ¿verdad? Hay que demostrar que Dios vive en nosotros. Hay que recibir la bendición de esa manera. Igual que Josué, igual que Pablo. En Hechos capítulo 9, noten ustedes algo que Dios le había explicado a Ananías en Hechos capítulo 9, que lo leemos tan simple en unas palabras, pero Dios ya se lo había explicado a Ananías en el capítulo 9 y le había dicho, ¿por qué? Porque Ananías también tuvo miedo. Ananías también como que se enfocó en el problema y no en la solución que iba a traer para el mundo. Y dice allí en Hechos capítulo 9, noten ustedes, dice en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Esa frase de heme aquí, Señor, es estar dispuesto a todo. Y ya le dice: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, fíjense, Ananías, en lugar de ver la bendición que Dios había puesto en sus manos, se enfocó en el problema. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¡Wow! Mismo Dios le está hablando, ¿verdad? Y él, en lugar de enfocarse en la bendición y recibir la bendición, dice: ¿sabes qué? Ya había dicho, heme aquí, Señor, pero cuando se le da la bendición, dice: hey, espérate. Igualmente nosotros. A veces que nos enfocamos tanto en los problemas que no nos ponemos a ver en la bendición que tenemos de parte de Dios, de ser hijos suyos, de saber que Él tiene protección sobre nosotros, de saber que Él nos va a cuidar, de que Él nos va a dar la solución, Él nos va a ayudar a salir enfrente de los problemas. Hay que recibir las bendiciones que vienen en esta vida y ver las cosas buenas que van a salir de estas cosas, que vamos a madurar, vamos a crecer, vamos a ser mejores hijos de Dios. Fíjense en el capítulo 10, otro hombre, Pedro con Cornelio. En el capítulo 10, Pedro con Cornelio, y vemos allí en el versículo 9 en adelante, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, dice, Pedro subió a la azotea para orar cerca de las horas sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. ¿Quién le dijo eso a Pedro? Dios. Y en lugar de recibir la bendición, se enfoca en el problema. Fíjense, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él enseguida, en segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Pero a veces que nos enfocamos, ¿verdad? Nos enfocamos y pensamos que hay cosas muy simples en la vida. Que no, eso no. No, hay que enfocarnos en la bendición. Para poder lograr salir de cualquier situación, necesitamos recibir la bendición que Dios puso en mis manos. También necesitamos resolver nuestra situación con Dios. Fíjense allá en Josué capítulo 1. Fíjense en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será
vuestro territorio. Y fíjense la promesa de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Necesito resolver mi situación con Dios. Al igual que Josué, necesitamos entender que la única manera de lograr obtener la solución es teniendo la seguridad que Dios está en control de nuestras vidas. Si Dios no está en control de nuestras vidas, necesitamos resolver nuestros problemas con Él. Si sabemos que Dios no está en control de nuestras vidas, pues necesitamos permitirle a Él que tome control de nuestras vidas. A veces que como humanos queremos ayudarle a Dios. Como humanos queremos encontrar nosotros la solución. No, yo puedo, Señor, yo puedo. No, sin mí nada podéis hacer, dice Cristo. Y esto es importante. Nada podemos hacer sin Dios. En Hechos capítulo 18, noten ustedes, ahí en Hechos, el ejemplo, Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28, dice: llegó entonces a Éfeso uno llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, fíjense lo que dice el escritor Lucas, conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibiesen, y llegó a él allá. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hay que ponernos en bien. A un hombre muy inteligente, muy sabio, él pudo haberle dicho a Priscila y Aquila: ¿tú qué me vas a enseñar? Ustedes qué saben, yo fui estudiado, tengo mis logros, enseñando certificados por el frente, ¿verdad? Pero aún así dice, recibió el conocimiento de Dios, se puso a cuentas con Dios, y después de allí siguió haciendo la voluntad de Dios. Todos llegamos a ese punto, créanme, todos llegamos a ese punto, donde encontramos la palabra de Dios, donde oímos un sermón, donde estudiamos una palabra, algo importante, y nos pega y nos dice: necesitas resolver tu situación con Dios, y es el momento de hacerlo, no dejarlo para mañana. Hay que resolverlo. Si lo resuelves como Apolos, vas a vivir gozoso. Y es importante, ¿verdad?, no retroceder. Hay que tomar la situación como la tomó Josué, hay que tomar la situación como la tomó Apolos. Vemos en Hechos capítulo 8, noten ustedes, Hechos capítulo 8, 26 al 40, no vamos a leerlos por causa del tiempo, pero es importante entender esto. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Es importante para poder resolver nuestra situación con Dios. Necesitamos entender lo que está escrito. No se trata nomás de estar leyendo, no se trata de estar allí pensando que tengo conocimiento. No, el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entender quién es Cristo, entender lo que Él ha hecho por mí, lo que Él ha hecho por cada uno de ustedes. Tomar la situación de una manera personal, no congregacional, porque si lo tomamos de una manera personal, entonces ya es algo más íntimo delante de Dios.
Ya no vas a poder decir, yo no obedezco porque el hermano aquel, yo no lo hago porque la hermana aquella. No, ya vas a entender que no lo haces porque hay algo que tienes que resolver con él personalmente. Y dejas las excusas. Hay que entender, para poder salir de cualquier situación, necesitamos resolver nuestra situación con Dios. Fíjense en el capítulo 13. Capítulo 13 también, apóstol Pablo está predicando, ¿verdad? Y llega ahí en el capítulo 4 en adelante. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Fíjense, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le estorbaba Barjesús. Y si usted sigue entendiendo la historia, ¿qué hace Pablo? Pablo quita, ¿verdad?, del medio aquella cosa que le estorbaba a él escuchar su palabra. Hay muchas cosas que nos estorban venir y escuchar la palabra de Dios. Hay muchas cosas en la vida. Pero cuando usted llega y realmente pone atención a Dios, a su palabra, todas esas cosas que le estorban escuchar la palabra de Dios, van a desaparecer. No importa que sea. Hasta el problema más grave que tenga usted en su vida va a desaparecer porque usted solamente quiere y desea escuchar la palabra de Dios. Póngale atención a Dios. Él va a resolver cualquier situación de nuestras vidas. Hechos capítulo 19, noten ustedes en Hechos capítulo 19, versículo 1 en adelante, se aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y llamando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. A lo mejor usted que nos visita fue bautizado en alguna religión, en alguna secta. Hoy es el día en el cual necesita entender que solamente hay un bautismo, no dos, no tres. Solamente hay un bautismo que nos une a Cristo. Y es en el cual nosotros necesitamos entender que es importante resolver en este día. Si ya fuimos bautizados nosotros y seguimos negando a Cristo, seguimos viviendo de acuerdo a nuestra voluntad, seguimos haciendo las cosas de acuerdo a nuestros pensamientos y no dejamos que Cristo nos ayude, necesitamos resolver también esa situación. Es importante, necesario. Necesito restituir mis virtudes delante de Dios. Fíjense Josué capítulo 1. ¿Cómo podemos restituir nuestras virtudes delante de Dios? Todos necesitamos hacerlo. Nuestras fuerzas delante de Dios, al igual que Josué, y la única manera que podemos obtener el éxito es a través de nuestra disposición a su palabra. No hay otra manera. No hay otra manera de poder. Fíjense lo que dice en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual yo juré a tus padres que lo daría a ellos. Solamente, fíjense, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, cuando ya nos estemos esforzando, cuando estemos luchando en contra de nosotros mismos, estemos poniendo en servidumbre nuestro pecado, entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No vas a tener ningún problema. No va a haber ningún problema.
Y si usted se va hasta el capítulo 24, cuando estaba la multitud haciendo las cosas a su manera, Josué, ¿verdad?, los llevó a ese lugar, cumplió con lo que él le prometió a Dios, y les dice: ustedes juzguen, sirvan a los dioses los cuales sus padres sirvieron en Egipto, o sirvan a los dioses los cuales ustedes sirven en estos días. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Juan 24:15. Ese compromiso Josué lo agarró de corazón. Lo agarró de corazón. No sabemos qué edad tenía Josué cuando Dios le dio la encomienda, pero estaba joven. Pero sí sabemos qué edad tenía cuando él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aproximadamente 100 años. ¡Wow! ¡Wow! Si él tendría unos 20 años cuando Dios le dio la encomienda, fueron 70 años de servicio a Dios. Fíjense. Y sin moverse a diestra ni a siniestra. Siempre permitiendo que Dios sea el que lo ayude a servir en su palabra. Necesitamos restituir nuestras virtudes delante de Dios. Y lo podemos hacer. Lo podemos lograr. Dejemos la pereza espiritual para aquellas personas que no quieren venir a Dios. Dejemos, ¿verdad?, el pecado en su lugar, en el mundo. Hay que estar con Dios. Hay que luchar con los soldados de Cristo. Hay que estar enfrente de la batalla. Porque recuerdan ustedes a David. David, cuando no quiso estar en la guerra, cuando no quiso estar al frente de la batalla, prefirió quedarse en casa. Solamente lo llevó a un gran pecado, tremendo, que lo puso enemistado con Dios. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad que tiene Josué en este día, pero es de nosotros recibir la encomienda y seguir haciendo su voluntad. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 nos dice claramente Cristo que hay dos puertas. Hay dos puertas. Una puerta es amplia y ahí caminas libremente, nadie te estorba. Esto es el mundo. En el mundo, ahí puedes caminar con bastante facilidad. Puedes caminar con el mundo y sentir que nada pasa, todo está bien. Pero este camino te lleva solamente a la perdición. Pero el camino correcto es angosto. Es un camino que a veces vamos a tener que ajustar nuestro modo de caminar, porque vamos allí todos echándole ganas. Vamos a tener que amoldar nuestro espíritu, ser más humildes, hacer la soberbia a un lado. Necesitamos que entender que todos estamos caminando con el mismo propósito de querer llegar al cielo. Pero ese camino, dice Cristo, ese nos lleva al cielo. Ese camino que es pequeño, pero es seguro. Pasos cortos, pero que nos llevan a una gran bendición. Si en esta mañana tú no has obedecido el Evangelio, es tu decisión en este día. Es tu decisión decidir si quieres permanecer con Cristo o quieres seguir sentado como Saulo de Tarso. Si tú ya fuiste bautizado y por X causa te has dejado vencer por el pecado y no seguir adelante en la obra de Dios, pide perdón a Dios. Es todo lo que tienes que hacer. Restaura tu fe. Reconoce tu pecado. Y créeme que Dios está dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando tú estés dispuesto a hacer su voluntad. Vamos a estar de pie para cantar el canto que el hermano ha preparado y lo esperamos.